Buenas noches, iglesia. Qué hermosa es la presencia de Dios cuando se mueve entre nosotros, ¿no? Cuesta dejar de cantar y de adorar y empezar la reunión. Pero, ¿qué les parece si empezamos orando y pidiéndole al Padre que nos siga acompañando con su presencia y nos prepare para recibir su palabra? ¿Oramos? Padre, en esta noche clamamos a ti, en el nombre de Jesús, para pedirte que tú nos ayudes, Señor, a abrir nuestro corazón, Señor, abrir nuestra mente y prepararnos para recibir tu palabra. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, nuestros errores, y que nos perdones si hemos ofendido a tu Espíritu Santo. Prepáranos, Señor, edifícanos, Señor, y te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos, Señor. Te pedimos también por aquellos hermanos que no han podido llegar, para que tú estés obrando a su favor, Padre, y puedan estar aquí la próxima reunión. Amén. Bueno, para comenzar, esta noche quería compartirles acerca de la venida del Espíritu Santo y del inicio de la iglesia primitiva. Cómo vino el Espíritu, cuándo vino y cómo inició la iglesia primitiva. Pero antes quería hacer un repaso por una serie de eventos que el pastor nos estuvo enseñando el domingo pasado y que la danza, la escuelita y la danza de los más pequeños nos ilustraron de manera espectacular, y es la muerte y la resurrección de Jesús. Para hacer un repaso, sabemos que Jesús murió en el día de las Pascuas, tomó el lugar del Cordero sacrificial y pagó con su sangre el precio de nuestro pecado. Al tercer día resucitó en una fiesta llamada la fiesta de las primicias, simbolizando también así ser Jesús la primicia, el primero en tener muerte física, el primero en resucitar y subir al cielo con un cuerpo glorificado. Aclaro lo de la muerte física porque en el Antiguo Testamento tanto Enoc como Elías subieron al cielo, pero no pasaron por este padecimiento de la muerte física. Habiendo sucedido esto, después de resucitar Jesús, estuvo 40 días en la tierra, como nos enseñó otro pastor, presentándole a varios testigos, mostrándose. Eso está en Hechos 1:3, quiero leértelo. Hechos 1:3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de los cielos. Jesús se mostró muchas veces y dejó bien claro que había resucitado, no dejó lugar a dudas. Antes de subir al cielo, Jesús hizo alguna serie de cosas y dejó dos cosas bastante claras para los apóstoles. La primera es un mandato que está en Hechos 1:4. Y dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La otra cosa clave que hizo fue, antes de subir al cielo, momentos antes, fue anunciarles que vendría el Espíritu Santo y cómo vendría. Hechos 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que les ocultó de sus ojos. Bien, el Señor hizo estas dos cosas. Habló con los apóstoles, le pidió que se quedaran esperando la promesa en Jerusalén. La promesa es la promesa del Espíritu Santo, está en Juan 16, cuando Jesús le dice que debe ir con el que lo envió y que enviará el Consolador, que convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Entonces, habiéndole prometido que vendría el Espíritu Santo, le dice que lo esperen ahí, a esa promesa. Y después pasa a hablarles de lo que va a hacer el Espíritu Santo, anunciárselos. Y dice que les dará poder para que les sean testigos. Y estas son dos palabras claves. Poder viene del griego dínamos, de ahí la conocida dinamita. Pero Jesús no habla de esto, sino que dínamos hablaba de recibir algo que fuera de influencia en los otros. Jesús estaba refiriendo a un poder que
que recibirían de parte del Espíritu Santo para hacer influencia sobre las demás personas. Y la otra palabra es testigos, que también viene del griego martireos, que significaba en ese tiempo testificar, pero poniendo como garantía tu propia vida. Es decir, que si mentías, eras ejecutado, se cobraba con tu vida. Quisiera ver las cortes hoy en día si estarían tan llenas con ese mecanismo. Pero bueno, nos deja una clara enseñanza. Una iglesia que ha recibido al Espíritu Santo es una iglesia que tiene poder para impactar en los demás y es una iglesia que puede testificar que Jesús murió por nosotros, que Jesús resucitó, fue al cielo y vendrá por nosotros cuando sea el momento. Habiendo dicho esto, entonces ya sabemos que Jesús murió por nosotros, resucitó, pagó el precio, ascendió a los cielos y dice que estuvo 40 días en la tierra. Luego viene a lo que yo llamaría el tema central, la venida del Espíritu Santo. Esto ocurre unos 10 días después de que Jesús ascienda al cielo, en la fiesta del Pentecostés. Esto está en Hechos 2.1, pero antes quiero explicarte un poco sobre la fiesta del Pentecostés. El Pentecostés era una fiesta judía, también llamada la fiesta de las semanas, que se festejaba 50 días, como dice la palabra Pente, después de la fiesta de las primicias, fiesta donde Jesús había resucitado. En las primicias se llevaba y se presentaba ante Dios los primeros frutos maduros de la cosecha, y en el Pentecostés, 50 días después, se celebraba el final de la cosecha de cebada y el inicio de la cosecha de trigo. Al igual que en las Pascuas, que Jesús tomó esa fecha para ser sacrificado y tomar el lugar del Cordero, y al igual que en las primicias, en esa fecha el Señor resucita como la primicia de los cristianos, la garantía de que resucitaremos y iremos al cielo con Él. También usó esta fecha como clave para hablar del final de una etapa de los apóstoles caminando con Jesús y el inicio de la nueva iglesia, de la iglesia primitiva, caminando con el Espíritu Santo. Ahora bien dicho esto, paso a leerle la palabra. Dice en Hechos 2:1 en adelante: Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en las lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos, prosélitos, cretenses, árabes, los oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Acá Lucas nos comparte cómo llegó el Espíritu Santo y en qué momento. Y habla lo que para mí es una palabra clave, y dice juntos y unánimes. Esto nos deja ver también cuando le da el mandato a los apóstoles que estaban juntos. Acá dice que en el día del Pentecostés estaban juntos unánimes. Y en Hechos 14 también habla que mientras esperaban la promesa, dice: todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego. En todo momento estuvieron juntos y unánimes. Lo que nos deja claro a ver que una iglesia que está desunida, una iglesia que está dividida, que tiene conflictos y que busca sus propios intereses, no es capaz de recibir al Espíritu Santo. Asimismo, una persona que ha tratado de dividir la iglesia, que tiene conflictos y que no le importa la unión, no puede recibir al Espíritu Santo. Bueno, Lucas describe, a partir del versículo 2, lo que ha sido contado por un testigo. No es testigo ocular, Lucas, de la situación cuando llega el Espíritu Santo. Entonces usa, y como dice la palabra, usa que vino como
un viento recio, como lenguas repartidas como de fuego, lo que indica que quizás no sea exactamente la manera en la que vino el Espíritu Santo, sino que es la forma en la que el testigo interpretó lo que estaba pasando en ese momento. Lo que sí es claro que ese estruendo llamó la atención de la multitud. Pero sí deja muy en claro Lucas que todos fueron llenos del Espíritu Santo y que todos hablaron en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis ahí cuando se refiere a las lenguas. No se refiere a las lenguas que hoy hablamos, que escuchamos hablar hoy en la iglesia, sino que dice la palabra: y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. Y ahora la palabra aclara. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestras lenguas, en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oíamos hablar las maravillas de Dios. Aclara que lo que está sucediendo acá es un milagro que el Espíritu hace, que todos los que están ahí puedan oír las maravillas de Dios en su idioma. No habla de las lenguas que hoy estamos escuchando. Habiéndote dicho cómo llegó el Espíritu y en qué momento, quiero pasar a decirte cómo empezó a funcionar la iglesia primitiva. Y eso se encuentra en Hechos 2, 41. Y te leo, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, otra vez dice la palabra, juntos. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así comenzó a funcionar la iglesia primitiva, una iglesia llena del Espíritu Santo. Quiero compartirte otra versión que me parece más clara. La tengo en el teléfono. Dice: así pues los que hicieron caso del mensaje fueron bautizados. Y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3.000 personas y eran fieles en conservar las enseñanzas de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas a partir el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Bueno, vemos cómo en un día se convirtieron 3.000 personas. ¿Alguien se imagina una campaña acá afuera y que se conviertan 3.000? Veremos cómo lo metemos el domingo acá adentro. Pero bueno, habla de que estaban juntos. Eran personas que escuchaban las enseñanzas y obedecían. Eran personas que convivían en el templo, compartían el pan, compartían la oración. Dice que estaban todos juntos los creyentes, asombrados y maravillados por lo que Jesús hacía con los apóstoles.
Dice que no solamente se preocupaban, sino que se ocupaban de las necesidades de sus hermanos. Vendían sus cosas y las repartían. Tenían comunión dentro y fuera de la iglesia. Comían juntos, dice, con sencillez de corazón, con humildad. Había un entorno fiable, de buen clima, dentro y fuera de la iglesia. Y dice que tenían favor del pueblo, que es un buen testimonio. Lo que la iglesia tenía en ese momento era un buen testimonio, daba un buen testimonio. Y el Señor iba añadiendo así a una iglesia llena del Espíritu Santo, gente para que siga siendo salva. Es decir, Señor, añade a la gente para que sea salva y nosotros trabajamos como iglesia y como grupo para suplir necesidades, para acompañar y para ayudar. ¿Cuántos quieren en este tiempo que nuestra iglesia sea una iglesia llena del Espíritu Santo? Una iglesia que avance en la ciudad, dejando buen testimonio, mostrando los frutos del Espíritu, siendo de impacto para la gente y que todos nos conozcan y tengan buen testimonio de nosotros. Bueno, iglesia, la clave es el método de Dios. Una iglesia unánime y junta, una iglesia unida y en comunión está llena del Espíritu Santo. Y el Señor irá añadiendo cada vez más gente para que vayamos creciendo y la gente sea salva. Antes de pasar a terminar, quiero compartirte que en lo personal, la llenura del Espíritu Santo es más que llorar, reír, caerse al piso y tener una borrachera. Estas son manifestaciones, no, aclaro, no digo que esto esté mal, pero estar lleno del Espíritu Santo quiere decir dejarse influenciar completamente por el Espíritu. Cuando digo influenciar, no digo dejarse poseer por el Espíritu, porque lo que hace el Espíritu es influenciar sobre nosotros. Así como vemos mucha gente afuera de la iglesia influenciada por las drogas, influenciadas por otras adicciones, por el temor, por el odio, por las heridas del pasado. Y podemos ver, mirando a la persona sin conocerla, el reflejo de lo que ha vivido. Pues de esa misma manera el Espíritu Santo nos llena, nos influye y refleja lo que está haciendo en nuestras vidas para los demás. Déjame decirte como cosa aparte que cualquiera de estas otras cosas que te dije antes pueden ser reemplazadas totalmente por la llenura del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo llena tu vida, ni las adicciones, ni el temor, ni las heridas del pasado tendrán lugar para entrar en tu vida. Hay una diferencia entre morada y llenura del Espíritu. Cuando el Espíritu mora en nosotros, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero ser lleno del Espíritu Santo requiere de una entrega diaria y una rendición diaria al gobierno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo nos da propósito y nos da poder. El propósito de anunciar a Cristo, de anunciar que Cristo es Señor, es Salvador, que cambia vidas, que ama, que restaura, que murió por nosotros, que pagó el precio de nuestro pecado y que volverá a buscarnos un día. También da poder para enfrentar lo que viene, enfrentar la tentación, poder para amar con amor sacrificial al mundo, y poder para amar siempre y adorar siempre a Dios. Una persona llena del Espíritu Santo muestra sus frutos: paz, paciencia, benignidad, fidelidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Para terminar, quería decirte que es importantísimo que como iglesia estemos llenos del Espíritu Santo, tanto en lo personal como en comunidad, pero debemos estar todos juntos. No podemos buscar por nuestro lado todas las cosas. Necesitamos estar unánimes para que el Espíritu nos llene. Me gustaría terminar orando y pidiéndole al Señor que nos llene, agradeciéndole por lo que ha hecho por nosotros. Padre, te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, por lo que tú hiciste, por tu amor, por tu misericordia. Enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, a pagar el precio de nuestro pecado, Señor. Mandaste a tu Espíritu para consolarnos, guiarnos, para darnos poder, para poder testificar de lo que tú haces en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, como iglesia, que tú nos llenes, Señor, nos uses, Señor, para salir, Señor, para fuera de estas paredes y testificar, Señor, testificar que tú eres Salvador, que tú eres Señor, para testificar que tú vendrás por nosotros, Señor. Te pedimos que nos uses, Señor, que nos dejes impactar en la gente, Señor, para que tú vayas añadiendo cada vez más personas a esta iglesia. Úsanos, Señor, y déjanos tener buen testimonio en esta ciudad, Señor. Te damos gracias, Padre. Amén. Queda abierto este altar para aquellos que quieran pasar por una oración, para que oren por ustedes, pero también queda abierto este altar para que pasen a pedirle a Dios que los llene de su Espíritu Santo.
no como una experiencia de un rato, sino como un estilo de vida, vivir llenos del Espíritu Santo, vivir reflejando su gloria. Gracias, Señor.